Bueno, Elías 3GV nos pregunta en qué campos y cómo están aplicadas teoría de grupos y estructuras algebraicas en general en física. Y @JSMR120 nos pregunta, ¿podríais explicar la simetría que se relaciona con la conservación de la carga eléctrica según el teorema de Nether? Bueno, ya que tenemos estas dos preguntas, voy a hablar de las simetrías en física, que son estudiadas mediante la teoría de grupos, y el teorema de Nether, que nos da la relación entre las simetrías de una teoría física y las cantidades conservadas de esta teoría. Pero bueno, antes que nada vamos a empezar por lo más básico, que es ¿qué es una simetría? Bueno, si nosotros tenemos un objeto que estamos estudiando y aplicamos cierta transformación a este objeto y vemos que el objeto no cambia, es decir, que el resultado final es igual que el inicial, vamos a decir que este objeto es invariante bajo la transformación que hemos hecho, y eso es precisamente que el objeto tenga una simetría. Para ver esto podemos coger, por ejemplo, un cuadrado que tiene vértices nombrados aquí 1, 2, 3, 4, y si aplicamos una rotación de 90 grados a este cuadrado, vemos que simplemente hemos rotado los vértices entre sí, pero el resultado final no cambia. Un contraejemplo de esto sería que si empezamos con un triángulo y lo rotamos 90 grados, el resultado final sí que ha cambiado. Entonces diríamos que el cuadrado sí que tiene como simetría la rotación de 90 grados, pero el triángulo no. Aun y todo, en la naturaleza no encontramos tantos objetos que sean simétricos de por sí. Lo que nos interesa más a los físicos son las simetrías que encontramos en las leyes de la física. Para ver cómo funcionan estas simetrías en las leyes de la física, voy a recuperar un ejemplo que se debe a Richard Feynman, que es pensar simplemente, por ejemplo, en un tablero de ajedrez. Nosotros sabemos que en el ajedrez existen ciertas reglas o ciertas leyes que rigen el movimiento de las piezas de ajedrez en el tablero. Por ejemplo, si cogemos un alfil, sabemos que este alfil solo se puede mover en diagonal. Y esta regla o esta ley no va a cambiar dependiendo de en qué posición estemos jugando al ajedrez, es decir, si tenemos el tablero aquí o lo tenemos a una distancia. Tampoco va a depender de cómo rotemos nosotros el tablero, y tampoco va a depender de si estamos jugando al ajedrez hoy, mañana o dentro de un mes. Entonces la ley del movimiento de este alfil es invariante bajo traslaciones, bajo rotaciones y bajo traslaciones temporales. Y estas son las simetrías que nos interesan ver en nuestras leyes físicas. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hablar de estas simetrías continuas en las leyes de la física. Voy a hablar de simetrías continuas debido a que son las que nos interesan o las que nos van a aparecer en el teorema de Nether. Una simetría continua es simplemente una simetría que podemos hacer de poquito a poquito, es decir, yo puedo rotar este triángulo o este cuadrado, perdón, en 90 grados y lo puedo ir rotando de poquito a poquito, rotando un grado, luego otro grado. Pero, por ejemplo, si tengo una simetría discreta, que es, por ejemplo, una reflexión, no puedo hacer esto. Entonces, voy a hablar de las simetrías continuas en las leyes de la física, y estas se pueden dividir en dos grupos principalmente. Están lo que se llaman las simetrías espaciotemporales, que como el propio nombre indica son transformaciones que realizamos en las coordenadas espaciales o en el tiempo, y estas también se pueden dividir en traslaciones y rotaciones. Para ver estas simetrías, esta invariancia, podemos coger simplemente una partícula que se está moviendo de cierta manera y podemos ver que el movimiento de esta partícula es invariante bajo traslaciones, porque nos da igual coger un sistema de coordenadas para describir su movimiento que esté centrado en x igual a 0, o mover este sistema de coordenadas a una distancia d, que al final lo que vamos a describir, es decir, el movimiento de esta partícula, va a ser el mismo. Y también nos da igual rotar este sistema de referencia cierto ángulo alfa. Entonces, también podríamos ver esto simplemente porque sabemos que si tenemos una manzana va a caer de la misma manera aquí que a una distancia d, o si me muevo cierto ángulo. Otro tipo de simetrías que aparecen en la física son las que se llaman simetrías internas, y estas simetrías son un poquito más sutiles. Estas simetrías aparecen cuando hacemos ciertas transformaciones en el espacio de soluciones de nuestras partículas.
Sé que esto suena un poco más complicado, pero podemos entenderlo con un ejemplo sencillo. Sabemos que los quarks tienen una propiedad asociada que es la carga de color. Así como los electrones tienen carga eléctrica -1, los quarks pueden tener carga de color roja, verde o azul. También sabemos que un protón está formado por 3 quarks y esos quarks cada uno está con cierta carga de color. La simetría interna que nos encontramos en este caso es que nos da igual tener un protón formado por 3 quarks donde el que tenemos arriba tiene carga de color roja, el otro azul y el otro verde, o cargas asignándolas de otra manera, es decir, podríamos rotar el quark que tiene carga azul al rojo, el rojo al verde y el verde al azul, y el protón no cambiaría, es decir, la física va a ser invariante bajo estas rotaciones del color de los quarks. Y por eso decimos que estas son transformaciones en el espacio de soluciones de las partículas, porque simplemente estamos rotando entre distintos estados que puede tener este quark. Bueno, una vez que sabemos ya un poco más sobre el tipo de simetrías que nos encontramos en física, ya podemos hablar del teorema de Nether. Y antes de eso, ya que estamos celebrando la Semana de la Niña y la Mujer en la Ciencia, quería hablar un poquito más sobre Emmy Noether. Emmy Noether fue una matemática que nació en 1882 en Erlangen, en Alemania, y bueno, debido a los tiempos en los que vivió, fue bastante difícil para ella estudiar matemáticas, ya que no se permitía la inscripción de mujeres en la universidad en aquellos años. Aun y todo, luchó por asistir de oyente a las clases de matemáticas que se impartían en la universidad y logró aprobar el examen de graduación en 1903. Dado que su trabajo era muy bueno, David Hilbert y Felix Klein, que son matemáticos muy famosos, consiguieron introducirla en la Universidad de Gotinga. Incluso pudo dar clases allí, aunque no cobraba ningún tipo de salario y aunque a veces tenía que dar las clases bajo el nombre del propio Hilbert. Pese a todas esas dificultades, contribuyó muy fuertemente en la teoría de anillos, en la teoría de cuerpos y en el álgebra abstracta, y también se debe a ella uno de los teoremas más bonitos y potentes de la física matemática, que es el teorema de Noether. Y este teorema nos da la relación entre las simetrías de una teoría y las cantidades conservadas en esa teoría. Y no solo nos dice que existen, sino que nos da una manera de poder calcular explícitamente cuál es la forma y cuáles son esas cantidades conservadas. Como ejemplos de la aplicación de este teorema de Noether, las traslaciones temporales, es decir, la invariancia bajo las traslaciones temporales, nos dan la conservación de la energía. Y esto se puede ver fácilmente pensando que al final nos cuesta lo mismo que la manzana caiga hoy que lo que nos va a costar que la manzana caiga dentro de un año. Y esto es algo tan potente como la ley de conservación de la energía. También las traslaciones espaciales nos dan la conservación del momento lineal y la invariancia bajo rotaciones nos da la conservación del momento angular. Y bueno, por último quería terminar respondiendo al caso particular de cuál es la simetría que nos da la conservación de la carga eléctrica. Como he dicho antes, esta simetría es un poco más complicada porque está dentro de las simetrías internas que he mencionado antes. Pero bueno, podemos pensar al final que el electrón matemáticamente está descrito por una función compleja y nos da igual tener el electrón descrito por cierta función compleja que tener el electrón descrito por la misma función compleja pero multiplicada por un número complejo de módulo 1, que es a lo que solemos llamar fases. Es decir, la física es invariante bajo estas transformaciones. Este conjunto de transformaciones, que son estas fases, que son números complejos de módulo 1, forman el grupo que llamamos U1, que es uno de los más fáciles que nos encontramos en física, y la aplicación del teorema de Noether a esta simetría U1 es lo que nos da la conservación de la carga eléctrica. Espero que con esto hayáis conocido a Emmy Noether si no la conocíais ya y que sepáis un poquito más sobre simetrías y cantidades conservadas.